Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y amigos que nos están mirando. Bueno, es una alegría poder volver a encontrarnos en este espacio que el Señor nos permite en este tiempo a través de este medio. Y el sentir en esta hora es compartir un texto muy conocido en la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, de los versículos 5 al 13. Si usted quiere, puede seguir la lectura en su propia Biblia. Y la palabra del Señor dice así, Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo 5 hasta el 13. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué hermoso pasaje de la Biblia, ¿no? Acá vemos al Señor en pleno ministerio terrenal. Las multitudes lo venían siguiendo. Y en un determinado momento, estando a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Betsaida, surge esta situación, ¿no? Toda una multitud, donde dice que eran 5.000 hombres, 5.000 varones, y esto era sin contar las mujeres y los niños, lo cual nos da la pauta de que por lo menos habría unas 10.000 personas para alimentar, ¿no? Entonces vemos en este pasaje que Jesús le plantea a sus discípulos la necesidad que había que suplir, pero el Señor sabía lo que tenía en mente, lo que Él iba a hacer, solamente que quería dar una gran lección espiritual a los apóstoles, a los discípulos más cercanos que estaban junto con Él y junto con la multitud, ¿no? Entonces, Felipe, ante la pregunta del Señor, ¿no? Ante el planteo del Señor que hace ante esta necesidad de que había que alimentar a toda una multitud, Felipe empezó, como dice acá la palabra, ¿no? A hacer cuentas sacando el número de que harían falta por lo menos 200 denarios como para darle un pedacito de pan a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que muchas veces como hijos de Dios, como cristianos que somos, nos vamos a enfrentar a distintas situaciones en la vida donde de pronto vamos a empezar a calcular, vamos a empezar a medir qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, cuáles son las posibilidades, cuál es la, entre comillas, realidad que nos rodea, como para emprender una determinada empresa, una acción, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida privada, como también los que somos obreros del Señor, para emprender algún proyecto que tiene que ver justamente con la obra y el ministerio en el Señor, ¿no? Entonces Felipe dice que 200 denarios es lo que habría costado, ¿no? Ir hasta Betsaida y comprar un pedacito de pan para cada uno, ¿no? Entonces viene otro de los discípulos y acerca a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, o sea que era prácticamente nada, ¿no?
Y en la mente de los seguidores del Señor, de los apóstoles, que ya habían visto varios milagros y el obrar poderoso del Señor, estaba el hecho de calcular, ¿no? Calcular a ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿sí? Pero acá vemos en este pasaje de la Escritura que el Señor, aparte de hacer un milagro que tiene que ver con alimentar a toda una multitud, hay una enseñanza espiritual muy grande, que es la que tal vez quiere que usted y yo aprendamos y que el Señor quiere que todos sus hijos y su iglesia aprendan, ¿no? Que es el hecho de confiar en el Señor, ¿sí? Porque nos vamos a ver, ¿sí?, en este tipo de situaciones donde muchas veces la tentación natural que nosotros tenemos, ¿no?, como humanos finitos que somos, es calcular de qué disponemos. Sin embargo, el Señor lo que quiere es que nosotros caminemos por fe, ¿no? Bien dice la palabra del Señor, que el Evangelio se predica por fe y para fe, ¿sí? Este es un camino de fe y Dios quiere que andemos en fe, ¿sí? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pero los que creen que Dios existe deben buscarle, y dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, ¿sí? Entonces, el Señor tomó esto poco que le ofrecían, ¿sí?, que trajo este muchacho, estos pocos panes y peces, y hizo este milagro extraordinario, tan extraordinario que se saciaron todos, o sea, no que comieron un pedacito cada uno como hubiese sido gastar 200 denarios para toda esa multitud, sino que se saciaron, quedaron bien satisfechos al punto que sobraron 12 cestas de panes. Y el Señor dijo, junten todo esto para que no se desperdicie nada, ¿no? Y esto personalmente me trae a la memoria el texto de Efesios 3:20, ¿no?, que se lo cito textualmente, que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire qué hermosa palabra, ¿no? El poder de Dios actuando en nosotros, haciendo mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos llegar a pedir o entender con nuestro razonamiento humano. Y este es el testimonio de miles de cristianos que se han atrevido a confiar en el Señor por la fe, ¿sí? Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, conocí una familia de hermanos que eran gente de negocios, ¿sí? Y a pesar de su habilidad comercial que ellos tenían y de poseer empresas y demás, ellos siempre ponían al Señor en primer lugar, ¿sí? Honraban a Dios con sus bienes y además confiaban siempre en la guía del Señor. Y ellos daban testimonio de que, bueno, tenían un contador que les llevaba, los papeles y la contabilidad de sus negocios, que no era cristiano, y este contador siempre les decía que no se explicaba cómo le daban los números que les daban, porque desde su punto de vista contable profesional era imposible que tuvieran ese margen de ganancia o que estuvieran prosperando de esa manera, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que ante una situación nosotros tenemos que contar necesariamente con nuestras fuerzas o con nuestros ahorros o con nuestras capacidades personales, ya estamos haciendo algo que no es exactamente lo que el Señor quisiera que nosotros hagamos como sus hijos amados, que es poner a Dios en primer lugar y confiar en su sabiduría, en sus estrategias y en sus milagros poderosos, ¿sí? Hay un pasaje en la Escritura, ¿no?, donde dice que David quiso censar al pueblo. Censó al pueblo ya siendo rey, habiendo tenido muchas victorias en el nombre del Señor anteriormente, y él manda a censar al pueblo y aún sus colaboradores, o por lo menos uno de sus generales, no le agrada esta idea de ir a censar al pueblo porque sabía que no era lo que David siempre había hecho hasta entonces y que no era lo más correcto, ¿no? Entonces prevaleció la palabra del rey, dice, o sea, la palabra de David, y David hizo censar al pueblo para ver cuántos hombres de guerra, cuántos varones podían salir a la batalla. Esto disgustó grandemente al Señor y Dios tuvo que mandar juicio sobre este pecado de David. Ahora, claro, cuando uno lee ese pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento, dice, ¿qué tiene de tan grave hacer un censo en el pueblo?
censar al pueblo en sí mismo no es algo para nada pecaminoso. De hecho, vemos que hubo censos ordenados por Dios anteriormente al tiempo de David, ¿no? Y no hubo ningún problema con eso. Entonces, nosotros conociendo el carácter de Dios y lo que había hecho David hasta ese momento, nos damos cuenta por dónde pasó el pecado de David al querer censar el pueblo. Él quiso saber cuántos hombres de guerra poseía para ver cómo moverse militarmente para defender al reino o para hacer estrategias de guerra, cuando él, desde que era un adolescente, siempre dependió del poder de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, acá tenemos que entender un principio, ¿no? Que tal vez no es un versículo de la Biblia, pero a mí me quedó muy grabado porque una vez lo escuché y me gusta compartirlo, que en Dios 2 más 2 no es 4. En Dios 2 más 2 puede ser 5, 8, 23 o lo que el Señor quiera, según su soberanía y según su infinita misericordia, ¿no? Entonces, el Señor, a los que somos sus hijos, nos invita a que dejemos de lado la autosuficiencia, que dejemos de lado el sentimiento de independencia, que hoy en día está tan en boga en el mundo, ¿no? De que es como que se alaba a la persona que es autosuficiente o que es independiente. Bueno, en el camino del Señor es exactamente lo contrario. Nosotros tenemos que dejar de lado todo lo que nosotros creemos que podemos hacer con nuestra propia valía y depender total y absolutamente de Dios. Entonces estamos, podemos decirlo de esta forma, la autosuficiencia, la independencia contra o versus la confianza en el poder de Dios. Nosotros tenemos que confiar en el poder del Señor, ¿no? Entonces, que el Señor realmente nos abra el entendimiento espiritual y nos renueve en la fe. Nos renueve en la fe. Si algún hermano, alguna hermana, algún hijo de Dios está pasando por alguna necesidad, alguna adversidad, o está ante una situación donde está calculando, ¿sí?, con su propia mente, ¿sí?, con su propio entendimiento, o mirando con sus ojos cuáles son sus recursos naturales, el Señor en esta hora le dice que no haga más así, que ponga su confianza totalmente en el poder y en la soberanía del Señor, ¿sí? Porque ahí está el descanso para nuestras almas, ahí está la verdadera paz que nos va a dar Cristo, y esto no significa que nos tiremos en un sillón a no hacer nada, pero sí a buscar la guía de Dios y la confianza totalmente puesta en el poder de Dios, porque Él es el que va a multiplicar lo poco que tenemos, ya sean fuerzas, ya sean habilidades, ya sea dinero, Él es el que abre puertas, Él es el que bendice y el que obra con poder, ¿no? Voy a leer un texto de Eclesiastés, capítulo 11, versículos 4 y 5, lo voy a leer textualmente, dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces fíjese, dice que no mire el viento, porque el que mira el viento o el que mira las nubes no va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque está calculando. No porque viene el viento, no porque viene la lluvia. Dice, no. Dice que así como no sabemos cómo se forman los huesos, ¿no?, del bebé que se está formando en el vientre de la madre, de la misma forma ignoramos el obrar de Dios, ¿sí? Ignoramos el obrar de Dios, dice, el cual que dice hace todas las cosas. Entonces, si Dios hace todas las cosas y nosotros ignoramos el obrar de Dios, la invitación es que caminemos por fe, que andemos por fe, no por vista, sino confiando en el obrar de Dios, el cual hace todas las cosas, dice este pasaje bíblico, ¿no? Y nosotros ignoramos la obra de Dios, y muchos quieren ver a ver Dios cómo va a ser. Y esto no es así. Mire, cuando usted usa una computadora, cuando usted mira la televisión, cuando usted usa su celular,
La gran mayoría de nosotros no somos ingenieros electrónicos ni ingenieros informáticos como para saber cómo funciona ninguno de estos artefactos. Sin embargo, usted sabe que funciona y que es muy efectivo y que nos facilita muchas cosas. Bueno, nosotros no sabemos cómo es el obrar de Dios, pero sí sabemos que Dios es fiel, que el Señor escucha la oración y que Él tiene sus estrategias, sus métodos, que en sus tiempos hace que las cosas que no son realmente empiecen a ser, ¿sí? Pero debemos caminar por fe, no por vista ni tampoco por razonamiento humano, ¿sí? Hay un capítulo en el Antiguo Testamento que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, que en un solo capítulo se mencionan 4 grandes milagros del profeta Eliseo, 4 milagros extraordinarios, ¿no? Se menciona en ese capítulo la multiplicación del aceite de la viuda, la resurrección de un niño muerto, una olla que estaba contaminada con unas calabazas silvestres y la multiplicación de unos panes también, ¿no? O sea que vemos 4 milagros en un solo capítulo, pero 2 de esos 4 milagros tienen como cierto paralelo con este que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan, donde Jesús multiplica estos panes y estos peces, ¿no? Porque dice en ese capítulo de la palabra en el Antiguo Testamento que había una mujer que le pedían los hijos como pago de una deuda que había dejado su marido que había fallecido, y el profeta le pregunta qué era lo que tenía, y qué era lo que tenía solamente, dice, una vasija con aceite, una vasija con aceite. Entonces el profeta le dijo, bueno, pídele a todos tus vecinos de prestado que te den distintos recipientes, distintas vasijas, todas las que haya. Entonces los hijos fueron a buscar distintas vasijas y cuenta la palabra que a medida que iba echando el aceite, la viuda, era como que nunca se agotaba, sino que se iban llenando las vasijas en la medida que iban llegando, nuevas vasijas vacías, se iban llenando, y cuando se agotaron todos los recipientes que le podían prestar, recién ahí dice que menguó la provisión de aceite de la vasija original que tenía esta mujer. ¿Se da cuenta? Qué tremendo lo que puede llegar a ser el Señor, ¿sí? Si nosotros, como la viuda, hubiésemos pensado que teníamos solamente una vasija con aceite, bueno, los hijos hubiesen sido vendidos como siervos y hubiese sido todo un drama, una desgracia, pero esta mujer confió en el Señor y Dios hizo la obra, ¿no? El otro milagro en este mismo capítulo, Segunda de Reyes 4, ¿sí? Aparte de la resurrección de un niño y de la descontaminación de una olla con calabazas, es que en un momento se suscita una situación parecida a la que le pasó a los discípulos con el Señor, ahí cerca del mar de Galilea, ¿no? Dice que había unos 100 hombres, ¿sí? Que eran de los profetas, que estaban invitados para comer en esa mesa y había solamente 20 panes de cebada. Y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Si son 20 panes para 20 hombres, son 20 panes para 100 hombres, dice, ¿no? Entonces dice, bueno, ustedes repartan, ustedes den los panes. Y dice que fueron dando los panes y dice que alcanzó para todos y se saciaron, ¿no? O sea que ya vemos un antecedente en el Antiguo Testamento a un milagro similar a este que leemos acá en San Juan capítulo 6. Entonces, ejemplos bíblicos tenemos en abundancia, hermanos, para entender de que nosotros naturalmente tenemos la inclinación o digamos, la tentación, diría yo muchas veces, para los que conocemos a Dios hace muchos años, de calcular qué es lo que tenemos o de mirar a ver qué es lo que somos o qué es lo que tenemos como para desarrollar una determinada tarea o para solucionar una determinada situación que se ha presentado a nuestras vidas. La actitud correcta para nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es? Realmente confiar en el Señor y esperar en el Señor que Él obre, porque como leímos en Eclesiastés, Él es el que hace todas las cosas, ¿sí? Y esperar confiadamente en Él, sabiendo que Él va a hacer lo mejor. Y le digo, hermano, por testimonio, que la mayoría de las veces Dios obra abriendo puertas y generando cosas y haciendo milagros donde menos lo esperamos o de la forma que nosotros menos creíamos que iban
a ocurrir. Nosotros en nuestra mente muchas veces pensamos hacer de esta o de la otra manera. Y cuando lo ponemos en la presencia de Dios en oración, el Señor obra como Él quiere. Y yo creo que el 99% de las veces es de una forma distinta a la que nosotros pensábamos que iba a suceder. Entonces Dios siempre nos sorprende con cosas nuevas a aquellos que somos sus hijos y que andamos caminando por fe en los caminos de Dios. Amén. Entonces yo le animo, hermano, hermana, a que si está enfrentando una situación donde usted está calculando y midiendo con sus propias fuerzas lo que usted tiene, confíe en el Señor y ponga las cosas en las manos de Dios para que Él actúe conforme a su poder. Y si esto lo está escuchando alguien que todavía no entregó su vida a Cristo, yo le invito en esta noche a que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Acérquese a Jesucristo por medio de la fe, entréguele su vida al Señor y Él va a hacer de usted una nueva criatura. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, si usted todavía no entregó su vida a Cristo, entréguele la vida al Señor y Él le va a dar descanso, ¿no? Porque cuando uno lucha con sus propias fuerzas, llega un momento que se agota y que ya no puede seguir adelante. Pero cuando el ser humano entrega su vida realmente en las manos de Dios, en la fe de Jesucristo, ahí puede descansar, no porque tenga largas vacaciones, sino porque puede confiar plenamente en que en el poder de Dios va a estar obrando sobre toda situación que se pueda presentar en su vida. Amén. Yo quisiera cerrar esto con una breve oración para que Dios esté fortaleciendo a sus hijos y que también esté inspirando a todos aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo a que se acerquen a Él y puedan entregar su vida de todo corazón al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites abrir la palabra y te damos gracias, Señor, porque somos testigos del poder que hay en ti cuando clamamos con un corazón sincero, con humildad y con verdadera fe. Te pido que bendigas y fortalezcas a cada hermano, a cada hermana, para poder comprender estas verdades espirituales y que todos, empezando tal vez por mí, podamos agradarte a través de la fe y la confianza que tenemos que tener en ti como Padre amoroso. Y si alguno que está escuchando este mensaje no te ha conocido todavía, yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que pueda entregar su vida a ti de todo corazón y empezar una vida nueva, confiando y descansando totalmente en la paz que tú das. En el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho.